Entonces, listo. Bien, nuevamente, muy buenas tardes, noches ya para todas. Bien, eh, en estos días, ayer creo que estuve escribiéndome con la doctora Paola, eh, me hizo una propuesta para hoy y es que ustedes tienen eh, como ejercicio un análisis de de una intervención de un perito en juicio para hacer el análisis. Y me propuso, ¿por qué no lo analizamos? Y me pareció muy bien porque eso nos ayuda a aplicar el conocimiento que traemos, el conocimiento que hemos obtenido a casos reales. De tal manera que me pareció muy interesante poder hacer ese ejercicio con todos, con la participación de todos, y así poder afianzar el conocimiento que ya tenemos y resolver las dudas o escuchar nuestras opiniones sobre el aporte que hace un perito psicólogo en un caso y los aspectos que se tocan, que se debaten o aquellos aspectos que se dejan de tocar. Eso es muy importante porque eso nos va a dar el conocimiento para poder desarrollar nuestra tarea en el ambiente judicial, que es para lo que estamos preparando. Entonces, esa fue la propuesta, ¿no, doctora? Doctor, buenas tardes, sí, compañeros. Lo que pasa es que tenemos unas tareas específicas dentro de la materia de psicología forense y en ella hay especialmente a continuación un análisis de un peritaje que hizo un psicólogo en un caso específicamente. Entonces nos piden responder a unas preguntas, pero yo dije, bueno, aprovechemos la oportunidad que el doc está y hagamos un ejercicio de análisis frente al dominio de la experiencia que su merced ya tiene porque muchos de mis compañeros no tienen formación en el área de psicología, ¿sí? Hay muchos que son abogados especialmente. Y la mayoría está ejerciendo, algunos en la parte administrativa. Entonces, digamos que esto no es área de dominio de algunos. Ah, Entonces, sí sería interesante conocer desde el ejercicio pericial que su merced tiene y también de algún modo desde el ejercicio forense, que se nos haga pues una ampliación de lo que se vislumbra en este tipo de ejercicio. Esa es mi intención. Yo me tomé el atrevimiento, ofrezco disculpas con mis compañeros, pero yo sé que es importante para todas las entregas y sé que un ejercicio de esto se vuelve una tarea súper valiosa, pero también dicotómica para algunos porque no tenemos las herramientas suficientes. Esa es la intención, Doc. claro, y a mí me pareció muy bien, porque como les cuento, en la práctica es donde nosotros vamos a enfrentar el conocimiento con el aprendizaje. Muchas veces podemos tener el conocimiento, pero no lo hemos aprendido, no nos hemos apropiado de ese conocimiento. Y nada mejor que verlo en el desarrollo de un caso, de un caso real y poderlo comentar. Entonces, me parece súper bien. Ahora, la metodología, yo la propongo sería primero ver el video y después empezar a mirar los aspectos que nos parecen relevantes o sobre los cuales queremos fijar la discusión para que todos participemos. ¿Les parece? Compañeros, no sé qué opinan, están muy callados al respecto. Sí, a ver, opinen, por favor. Doctores, Bueno, sé que es ser que el doctor Esteban y la doctora, según Laila, creo que estaban en transporte público. No sé los demás doctores cómo estén, si Yo puedan estoy por acá. aperturar. Buenas noches, Paola, profesor. Alejo, ¿cómo está? Bien, ¿no? Me parece bien, me parece que es bastante, que podría ser bastante útil. bueno, perfecto, perfecto. Hagamos una cosa. Eh, Comencemos a revisar el video y les propongo que intervengamos. Si Vale. durante el video, la visión del video, queremos interrumpirlo, con toda confianza, enciendan el micrófono, suspendemos ahí y hacemos un comentario o damos una opinión. ¿Les parece? Porque lo interesante de esto es que todos opinemos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a comenzar a ver el video
Yo lo estaba viendo y voy a comenzarlo a ver desde cuando el perito reconoce el documento, más o menos al minuto 29:30, porque los minutos anteriores son las presentaciones y unas dificultades de comunicación que tenía en ese momento el juzgado. Entonces, si les parece, voy a compartirles el video y empezamos a analizarlo. Recuerden que en cualquier momento ustedes lo pueden interrumpir, lo pueden interrumpir. Entonces voy a compartirlo. Ah, regálenme un segundo para compartir. Necesito compartir sonido también. Ustedes lo están viendo ahí, entonces voy a mirar el video. Por favor, me confirman si tiene sonido, por favor. ¿Escuchan a mí? Sí, doctor. Ah, no, hoy que el defensor se salió de la... Sí, sí, señor juez, parece que el defensor salió. Bueno, yo creo que mientras puede ir revisando el documento del testigo y avanzamos con eso. Si necesita una página Siguiente específica... página, su señoría. Okay. El perito está reconociendo el video, hasta el documento que hizo llegar al juzgado. Acá estoy, su señoría, volví. ¿Me escuchan? Sí, ya se le Sí. escucha. Estábamos aprovechando para que el perito vaya revisando el documento y vaya refrescando su memoria y vamos ganando tiempo. Okay. Perfecto. Listo. Doctor Belisario, ya tuvo la oportunidad de ver el final del documento, la última parte, donde, Sí. donde está el documento Sí. suscrito. Sí. Doctor Belisario, atendiendo lo que ha manifestado, dígale al despacho si usted reconoce el documento que se le puso de presente. Sí lo reconozco. ¿A qué se refiere ese documento y por qué lo reconoce, doctor? Le digo a su señoría que el documento es un contrainforme de una entrevista forense y el análisis de los relatos del adolescente presunta víctima. Es un documento de 7 folios. Lo reconozco porque yo lo elaboré y tiene mi firma. Dice usted haber realizado, doctor Belisario, un contrainforme de la entrevista forense y los análisis de relatos del adolescente JDTP. ¿Eso es cierto? Sí, sí. ¿Cuáles fueron las bases para su análisis? Bueno, fueron básicamente 5 o 6 elementos. El primero de ellos y uno de los más importantes es el informe investigador de campo, que por lo general se consigna en formato de FRJ11 que tiene la Fiscalía General de la Nación y que hace referencia a la entrevista forense. Adicionalmente, la grabación en cámara Gesell, en CD, en DVD, que se aporta como elemento material probatorio de esa grabación, que, si mal no leí, tiene una duración de más o menos 13 minutos. El informe pericial de clínica forense o el informe sexológico que realiza algún galeno de medicina legal
Y bueno, ahí lo relaciono con fecha, ahora pues no recordaría, tendría que verlo en la fecha en la que está. La ley 1652 del año 2013, que básicamente hace referencia a las disposiciones que se deben tener en cuenta para entrevistar niños, niñas y adolescentes. Ay, doctor, gracias. Niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delito sexual. El manual único de policía judicial y la grabación de la audiencia, su señoría, del juicio oral, que está fechada del 27 de marzo del año 2019, donde declaró el joven de iniciales JDTP. Bueno, yo quiero detenerme en el punto 4.1 del informe. Ahí. Gracias. Con base en esa parte del informe, doctor, quiero preguntarle lo siguiente. En relación al análisis del informe de entrevista forense, ¿qué encontró usted sobre el objetivo de la actividad investigativa y la metodología realizada? También me gustaría que nos ilustre un poco. Bueno, su señoría, el informe básicamente tiene una cápita que se llama objetivo de la actividad investigativa. Sin embargo, al tenor el informe dice que el objetivo va dirigido a realizar entrevista con el menor JDTP. Este no es un objetivo de entrevista forense, esta es una actividad. Los objetivos de entrevista forense van encaminados a obtener información acerca de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de unos hechos. Sin embargo, aquí ese propósito pues, no está consignado y no es explícito. Asimismo, en la descripción clara y precisa de la forma y técnica de los instrumentos que se utilizan, acá dicen que se desarrolló la entrevista semiestructurada, que inclusive hoy día también se sigue utilizando, es de uso común de la Fiscalía General de la Nación, es lo que vino después del famoso protocolo SATAC tan discutido científicamente. Es una técnica de entrevista en 6 fases que hacen referencia a preparación, a presentación por parte del entrevistador frente al entrevistado, al relato libre del adolescente, a unas preguntas que se hacen orientativas para aclarar los puntos importantes de lo que se está recopilando en términos de modo, tiempo y lugar, el cierre de la entrevista y el registro de la misma. Sin embargo, su señoría, lo que a mí me llama la atención es pues cómo en escasos 13 minutos y 10 segundos, que es lo que dura la entrevista, se desarrollan 6 fases. O si se desarrollaron solamente 4, pues debería quedar explícito en el informe, porque también esa técnica tiene la facilidad de obviar una o 2 fases. No se pueden obviar 3 ni 4. Pero si por lo menos hizo 3 o 4, su señoría, pues resulta bastante curioso que se hayan hecho en tan solo 13 minutos. Eso no es posible por experiencia y por ciencia. Esa es mi observación. Bueno, sigamos. Respecto a los resultados de la actividad investigativa, doctor, atendiendo ese aspecto, digamos, de la descripción clara y precisa de unos resultados que usted nos condensa en su informe, ilustre un poco al despacho sobre la misma. ¿Qué resultados obtuvo de esa actividad? Bueno, su señoría, el análisis va dirigido básicamente a lo siguiente. Es una descripción que, como está entre paréntesis en el mismo informe, debe ser clara y precisa. Sin embargo, en primer lugar, pues no encuentro en ninguna parte del informe ni del video de la entrevista, pues que en esa fase de apertura se le haya informado al joven lo que él entiende por decir la verdad, de lo que es real, de lo que no, y la importancia precisamente de que tenga ese comportamiento en la diligencia que se hace con él.
En segundo lugar, señoría, sobre la ocurrencia de los presuntos hechos, encuentro que el menor, entre los récords 1.10 al récord 4.40, básicamente afirma lo siguiente, al tenor, si me lo permite leer. Dice, bueno, cuando yo tenía como 8 años, mi tío comenzó a tocarme mis partes íntimas, puntos suspensivos. Bueno, me comenzó a tocar y yo lo alejaba, pero él seguía tocándome y luego me daba cosas para que yo no dijera nada y él se burlaba. Le pregunta la entrevistadora, ¿eso hace cuánto? Y el joven responde, hace rato, como a los 7 u 8 años. Él me tocaba, sí me daba cosas, luego seguimos hasta ahora a los 13. Puntos suspensivos, perdí la cuenta de cuántas veces. Es un relato, señoría, que carece o que presenta ciertos vacíos en términos del tiempo, del modo, del lugar, que no se precisa con claridad ni la primera ni la última vez en la que presuntamente ocurrieron los hechos, que adicionalmente estamos hablando, señoría, de un joven o de un adolescente de 13 años de edad que, según la teoría del desarrollo, pues más conocida que utilizamos tanto psicólogos como psiquiatras, que es la teoría del desarrollo de Piaget, se encuentra en la etapa de operaciones formales, que es la última de las etapas, la que ya corresponde a la manera como pensamos los adultos. ¿Qué significa eso? Que no solamente tiene el vocabulario suficiente para explicarlo, para recordar, sino que adicionalmente tiene bastante conservación de su recuerdo y que puede dar, su señoría, en especial información sensoperceptiva, que es la información propia de quienes son o han sido víctimas de delitos sexuales, es decir, información relacionada con el dolor que pudo haber sentido, con el asco, con algún olor particular, con alguna sensación en particular, que en ese extracto del video y el testimonio del menor no se encuentra. Asimismo, su señoría, para el folio número 3 del informe, que está consignado en lo que afirmó en el punto 5.3 del informe, el menor dice lo siguiente, abro comillas, casi siempre me tocaba y teníamos relaciones sexuales, puntos suspensivos. Yo le hacía el oral, él me lo hacía a mí, yo lo penetraba a él, él me intentaba penetrar, pero no podía, cierro comillas. Asimismo, señoría, en la narración de los hechos que el adolescente ofrece en el examen sexológico o en la pericia de clínica forense, él afirma lo siguiente, abro comillas, él me decía que lo penetrara, yo lo penetraba para que él me regalara cosas. Cada vez que viene aquí sucede lo mismo. Cierro comillas, no recuerda la fecha exacta de los hechos. Lo anterior, su señoría, gracias, lo anterior pues tiene relación o confirma lo que le acabo de mencionar anteriormente. El menor pues no da una información sensoperceptiva que es propia de los niños y niñas o adolescentes que han sido víctimas de agresión sexual. Por ejemplo, recordar qué sentía cuando presuntamente hizo sexo oral o qué sentía él cuando le hicieron sexo oral, en la penetración o las penetraciones que él dice le propinó a su presunto agresor, en el intento de penetración de él, ¿sí? Una sensación de dolor, un sometimiento, un forcejeo. No hay, su señoría, esa información sensoperceptiva, por eso resulta inusual. Adicionalmente también es inusual que, y digo inusual, no significa imposible, pero sí inusual, que el presunto agresor sea quien le pida a la víctima que lo penetre. Por lo general y por la experiencia casuística que el suscrito tiene y lo que la ciencia dice, es el agresor el que penetra al menor. Esa es una forma incluso de someterlo, de tener control sobre él, de humillar a la víctima. Esa es la ganancia psicológica que está de por medio en la dinámica del delito sexual. Finalmente, su señoría, también afirmo que llama la atención que a récord 9.20 la psicóloga y entrevistadora le pregunta al adolescente JDP si tiene conocimiento
ahí, gracias. Si tiene conocimiento de que el señor Roberto Carlos Pote haya hecho lo mismo que presuntamente le hizo a él con otros niños. Y el adolescente le responde afirmativamente, refiriendo a los hijos adolescentes de sus vecinos. Incluso menciona a su señoría 2 menores de iniciales DAM y EM, sin que su señoría pues se haya realizado una verdadera corroboración periférica. Y cuando hablo de la corroboración periférica me refiero a lo que al cansancio, inclusive a fecha de hoy, no solamente del momento en que realicé este contrainforme, la honorable magistrada, la doctora Patricia Salazar Cuellas, a quien conozco y admiro, ha dicho sobre la corroboración periférica, que no es un término nuestro, es un término español traído del tema español, pero que está diciendo que básicamente se necesita para darle soporte al testimonio del menor presunta víctima de delito sexual, hacer esas otras labores, ¿sí?, de policía judicial o investigativas que corroboren o le den fuerza a lo que el menor ha mencionado. Y acá su señoría pues no aparece, por lo menos en lo que el suscrito revisó y en lo que vio en lo aportado en el escrito de acusación, que se le haya hecho entrevista a estos menores para corroborar si algo similar les ocurrió a ellos. Y en el sitio de los presuntos hechos, bueno, en las demás informaciones que el menor pudo haber aportado y que no fueron corroboradas. Va en ese sentido. Bueno, llevamos el orden de su informe, doctor. Ahí estábamos revisando precisamente. Siguiente página. Sí. Con anterioridad al punto 5, que tiene el punto 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Hablemos un poco sobre el punto 6. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre el análisis del relato del adolescente? ¿Qué encontró sobre el particular? Además de lo que he mencionado, su señoría, pues hice un comparativo entre lo que el menor manifiesta en la revista forense, lo que manifiesta en juicio, tanto en las preguntas que le hace la Fiscalía en calidad de interrogatorio como en el contrainterrogatorio de la defensa. Y encuentro que al récord 1.13 hasta el récord 4.38 se le pregunta ¿cómo qué cosas te daba? Y el adolescente responde, me daba plata en efectivo. ¿Qué cantidad de plata te daba? En la entrevista forense él mencionó eso, 20.000, 50.000. En el juicio, por parte de la Fiscalía, cuando se pregunta si podría decir qué cosas recibiste, el adolescente dice, dinero en efectivo, recibí mucho, como más o menos 400.000, recibí celulares, una tablet, servicio de internet en mi casa, televisión, un portátil. Adicionalmente, cuando se le pregunta si él vivía donde la abuela, en la entrevista forense, el menor dice que sí, a él le daban permiso cada semana. En el contrainterrogatorio en juicio, cuando se le pregunta dónde vivía, dónde era el sitio de los hechos, él menciona que en la casa de la tía, que ahí también vivía la abuela, pero no refiere como casa de la abuela, y la describe como una casa con 3 habitaciones. Cuando se le preguntan en relación con su presunto agresor en la entrevista forense, a él, como entiendo era funcionario público de la Policía Nacional, si a él le daban permiso cada cuánto, y el menor responde en esa entrevista como de 1 a 2 semanas. Sin embargo, en el contrainterrogatorio que le hizo la defensa a su señoría, el menor manifiesta que el señor Pote venía a esa casa donde presuntamente ocurrieron los hechos cuando estaba de vacaciones, que a veces venía con su esposa, la tía, con su hija, o a veces solo, llegaba solo muy pocas veces. Finalmente, en la entrevista forense, el menor afirma, él me tocaba y seguimos hasta ahora a los 13 años.
en juicio a interrogatorio del señor fiscal, cuando le pregunta hasta qué edad sucedieron los hechos, el menor responde, si no estoy mal, 11 o 12. Asimismo, su señoría, por favor, ahí, gracias. A la pregunta, su señoría, precisamente de usted, al récord 11906, le pregunta, cuando decía que se presentaba eso, ¿cuántos años tenía cuando fue eso? Y el menor responde, como 9 años. Sin embargo, la entrevista forense dice que fue a los 7 u 8 años, y hay disparidad en esos elementos de tiempo, en algunos elementos de modo, incluso su señoría en el del lugar, al haber afirmado que presuntamente era en la casa de la abuela, y posteriormente decir que era en la casa de la tía, donde sí, evidentemente ubica a la abuela, pero pues difícilmente un adolescente va a olvidar, o se va a confundir con una información que es muy puntual, precisamente porque está en esas operaciones formales, cognitivamente hablando, que son las que los adultos usamos. Doctor, antes de pasar a las conclusiones que están planteadas en el informe, quiero hacerle 2 preguntas con relación a lo que usted muy bien ha ilustrado al estrado. Hace, digamos, un análisis desde su óptica profesional forense sobre los escenarios en donde el menor ha realizado una serie de exposiciones al despacho e incluso del mismo interrogatorio del menor en juicio. Y de hecho, pues, nos acaba de ilustrar sobre una serie, digamos, y utilizo las palabras que usted utilizó en su informe, de incoherencias en términos de modo, tiempo e incluso lugar de la ocurrencia de los hechos, relatados por el joven presunta víctima. ¿Cierto? Eso está en la parte final del punto 6. Sí. Doctor, estamos hablando en su momento de un joven adolescente de aproximadamente 13 años de edad para la fecha de los hechos. Digamos que desde el punto de vista psicológico y con su experiencia, es posible que un menor de esa edad tenga esa serie de incoherencias en su relato. ¿Nos puede ilustrar un poco al respecto? Como se lo manifestaba inicialmente el señor juez, pues por la etapa en la que está el adolescente, por la capacidad neuropsicológica, cognitiva que tiene, de vocabulario, de recuerdo, de capacidad de almacenar y evocar recuerdos, pues no es natural ni común que tenga esas imprecisiones, en especial en lo fundamental, ¿sí? Es decir, si es posible que tenga algunas imprecisiones, si fueron muchas veces, por ejemplo, es posible que no recuerde cuántas veces fueron con exactitud, eso es cierto, es posible que no recuerde fechas exactas, pero sí aproximarse al mes, al año, así esa situación ocurrió cerca de su cumpleaños, en Navidad, en Halloween, no sé, en algún evento particular para aproximar la situación, en el sitio concreto, ¿sí? De quién era el sitio, es la casa de mi abuela, la casa de la tía, en fin, y que además de la vivencia, que es lo que me llama la atención, lo que me llamó la atención del análisis, que no hubiera esa información sexoperceptiva, ¿sí? Referida al dolor, al asco, de pronto a la repugnancia que le pudo haber dado el hacer él una penetración, un intento de penetración, el olor de los fluidos al hacer sexo oral, cosas como esas que uno encuentra comúnmente en víctimas de delito sexual. Gracias, doctor. Otro punto que usted tocó ya con anterioridad, que me gustaría hacer una pregunta con relación a eso, es lo referente al tiempo de duración de la entrevista forense. Usted dice que, y me corrige si estoy mal, usted es el experto, que le llama la atención que se haya hecho toda la actividad en un promedio de 13 minutos. Todo digamos, ese ejercicio profesional, por decirlo de esa manera, o técnico.
Doctor, ese tiempo de los 13 minutos, digamos que no es propio de una, se lo ha manifestado, no es propio de una clase de actividad judicial, si se quiere plantear de esa manera, en tratándose de la entrevista forense, puede generar en cuanto a la práctica un falso juicio de relato del menor. Mire, yo lo que puedo decir desde mi calidad de perito es, con conocimiento de causa por la experiencia que he tenido en entrevistas forenses, porque también tuve formación en ICITAP en su momento, cuando fui funcionario del DAS, es que en una entrevista, para lograr agotar las etapas del protocolo que usted utilice, no importa si está validado, si no está validado, la mayoría de protocolos apuntan a lo mismo, es que usted requiere tiempo para obtener con calidad esa información en modo, tiempo y lugar, y para agotar esas etapas. Y 13 minutos, sin lugar a dudas, son insuficientes. Y de hecho yo lo concluyo, está en una de mis conclusiones, es un elemento de mala praxis, mucho más cuando estamos hablando no de un único evento, sino presuntamente de varios eventos que ocurrieron con el mismo victimario. Entonces yo requiero ir agotando paso a paso, poco a poco, cada uno de esas situaciones. Y acá no se hizo, acá no se logró, pues, precisamente por lo corto del tiempo. Fue mala praxis. Bueno, doctor, háblanos un poco sobre las conclusiones de acuerdo a lo que usted analizó, estudió y la información recopilada y todo lo que ha expuesto hasta el momento. ¿En qué puede concluir al respecto? ¿Cuáles son sus conclusiones, doctor Balbuena, con relación a su informe? Bueno, fueron 5 conclusiones. La primera direccionada a que en la entrevista forense que se le realizó al adolescente, iniciales JDP, el método inconcluso y el tiempo tan corto que se utilizó para su realización constituyen elementos de mala praxis que efectivamente le quitan validez y confiabilidad a esa diligencia, a ese procedimiento como tal, de carácter técnico. En segundo término, que no existe un ejercicio por parte de la entrevistadora con el adolescente para establecer si él discriminaba con claridad lo que es verdad de lo que no lo es, ni se exploró las posibles motivaciones e influencias de terceros en la revelación tardía que hizo de esos presuntos hechos. Es más, incluso eso hace parte de la corroboración periférica que mencionaba hace un momento. Que existen bastantes vacíos o vacíos considerables entre las circunstancias de tiempo, de lugar, de modo referidas en la entrevista forense y en la declaración de juicio. Por ejemplo, que el adolescente no logra establecer la primera ni la última vez de los presuntos hechos, ni un aproximado de su ocurrencia, en las que fue objeto de maniobras, que en general se examina un lenguaje verbal que no tiene espontaneidad e información sensoperceptiva de la que he insistido ya varias veces en mi sustentación, sino que por el contrario se percibe un discurso que está generalizado e impreciso. Y finalmente, y que también sería un aporte a esa corroboración periférica, pues no se le hizo una valoración psicológica o psiquiátrica forense, ojalá hubiera sido por medicina legal, que diera cuenta de su estado mental antes, durante y después de los presuntos hechos que fueron denunciados. Perfecto, doctor. Antes de tocar, vamos en orden, antes de tocar lo referente a la bibliografía utilizada para su estudio, me gustaría hacerle esta pregunta. Doctor, de acuerdo a lo que, se ha concluido, se ha manifestado que hay incoherencias en lo que fue el dicho del menor en algunos escenarios particulares en donde tuvo la oportunidad de intervenir. También algunos escenarios de malas praxis en cuanto a la manera en cómo se obtuvo ese relato del menor.
Pero quiero ir un poco más allá, doctor. ¿Usted nos puede ilustrar un poco sobre, digamos, cuáles son esas posibilidades en donde podemos encontrar escenarios precisamente de incoherencia del menor en su relato, y si es posible que un menor de 13 años, como es el caso de JDTP, pueda llegar a generar este tipo de relatos acerca de delitos sexuales? ¿Qué puede motivar a un adolescente a que realice este tipo de relatos que, entre otras cosas, pues son bastante delicados, ¿no? para la persona, pues, que queda vinculada a un proceso? Doctor, no podría responderle a cabalidad a esa pregunta, pues en este caso particular, y menos de manera técnico-científica, sería un tema especulativo. Yo solamente me basé en lo que encontré, y en lo que encontré, pues es lo que he expuesto, en los vacíos que hay, en la mala praxis que hubo. No puedo pronunciarme sobre la credibilidad del relato del menor, porque esa es potestad del señor juez, no mía, pero a mí sí me corresponde ilustrar, y es lo que he hecho con base en lo que está. De las motivaciones, medicina legal, en la guía que tiene para el abordaje de valoraciones psicológicas o psiquiátricas forenses de niños, niñas y adolescentes presuntamente de delito sexual, tiene hacia la página 44 de esa guía un apartado muy interesante sobre las posibles motivaciones por las cuales los menores dan falsos testimonios de delito sexual. Habla de sustitución del agresor, habla de una influencia de un tercero, habla de la mendacidad por sí misma, en especial con adolescentes que tienen la capacidad de mentir. Ya cuando son niños muy pequeños habla de fantasía, que es propia de esa etapa del desarrollo cognitivo, o de fabulación, pero pues para este caso particular sería especulativo. Sí, entiendo. La pregunta iba en términos generales sobre precisamente ese conocimiento puntual acerca de cómo se maneja desde el punto de vista forense. O sea, quedé satisfecho con su respuesta. Bueno, hablemos un poco de la bibliografía utilizada, doctor. ¿Qué referencias bibliográficas utilizó? ¿Bibliografía científica? En fin, en general, ¿cuáles fueron, digamos, las bases documentales, bibliográficas que tuvo en cuenta para realizar su informe? Sí, ahí están referidas, hay 11 referencias, empezando por las del Instituto Nacional de Medicina Legal, que para mí son los principales referentes, el Reglamento Técnico para el Abordaje Forense Integral de la Víctima en Investigación del Delito Sexual en Colombia, que data desde el año 2009, que nos está diciendo cómo se debe abordar precisamente este delito. La Ley 1652, que ya mencioné para las entrevistas forenses, el Manual de Policía Judicial, un texto del doctor Paul Ekman, que es uno de los científicos vivos que más sabe sobre el tema de la mendacidad y la mentira, no solamente en adultos, sino también en niños. Él, en sus estudios ha hecho afirmaciones como que, por ejemplo, los niños desde edad de 5 años ya pueden estructurar mentiras. De los doctores Juárez del año 2004, la credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual, indicadores psicosociales de la Universidad de Girona en España, de los doctores Osorio Vargas del año 2015, la validez del testimonio del proceso penal. Inclusive hay una dirección electrónica donde se puede tomar referencia. Los doctores Quiñones, Cuellar y otros, validez judicial del testimonio de niños, niñas o adolescentes de la Universidad Libre de Colombia. Los doctores Soria y Sanz del año 2009, que tienen un texto compilatorio muy interesante llamado Psicología Criminal. Bueno, uno del protocolo RATAC, aunque no fue en esencia el protocolo que se utilizó acá. Y uno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que habla sobre el perfil del agresor sexual, estudiando las características psicológicas y sociales de los delincuentes sexuales, que es de donde me refiero, que no es común que un delincuente sexual o un agresor sexual le pida a su víctima que
que sea la víctima la que lo penetre. Es al contrario lo que tiende a ocurrir. Esos son. Bueno, gracias, doctor, por su intervención, por acudir al llamado de la Administración de Justicia. Su señoría, de parte de la defensa no tengo más preguntas para el testigo. Bueno, muy bien, doctor Hermes, va a ser contrainterrogatorio. Fiscalía. Sí, señor juez, le vamos a hacer unas preguntas aquí al doctor Belisario Balbuena. He escuchado aquí el interrogatorio que le ha realizado el señor defensor, que está rindiendo testimonio en este momento. Doctor Belisario Balbuena, usted ha indicado que es psicólogo forense con muchas especialidades, ¿eso es cierto? Sí, doctor Hermes. Este informe que usted está soportando y que dice análisis de contrainforme, ¿eso tiene la calidad de dictamen pericial psicológico? No, no es un dictamen pericial psicológico. ¿Nos Es un podría informe de análisis psicológico, es un informe de análisis psicológico forense, pero no es un dictamen que esté diciendo que yo valoré al presunto agresor o a la presunta víctima y con base en eso esté dando unos hallazgos? Es un informe que elaboro con un análisis técnico-científico desde la perspectiva forense sobre unos elementos descubiertos por la Fiscalía y que hacen parte del proceso. ¿Esto quiere decir que usted nunca tuvo al menor de presente para hacerle esa valoración o ese análisis de contrainforme? Objeción, su señoría. No, la pregunta es válida. Pregunta. Responder el testigo. Ya lo respondió en respuesta anterior. Pero lo puede ratificar ahorita. Puede responder. Ok. Sí, su señoría, yo nunca tuve al menor para hacerle una valoración, no lo valoré. Usted nos indicó anteriormente en respuesta al señor defensor que había hecho un análisis de la entrevista forense realizada al menor por parte de la trabajadora social Saidis Pérez Pérez y que estaba contenida en seis pasos, que explicativo por ser una entrevista semiestructurada que se había utilizado para esa entrevista. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí es cierto. ¿Usted tuvo a la mano ese informe ejecutivo que rindiera esa funcionaria donde explica en qué consistió su entrevista forense? ¿Sí o no? Sí, sí lo tuve, claro. Observó que allí sí explica la funcionaria en qué consistieron esos 6 pasos para hacer esa entrevista forense. ¿Sí o Objeción, no? su señoría. Válida la pregunta, no se acepta la objeción, doctor, porque precisamente eso es uno de los puntos que tocó al principio el perito. Puede responder. Sí, su señoría, ella los explica, pero no los cumple en el desarrollo de la entrevista, en los 13 minutos que revisé, ni en el paso a paso dentro del informe. Señor testigo, podría, de acuerdo a esa pregunta que usted está indicando, ¿usted escuchó el DVD que contiene esa entrevista forense? ¿Sí o no? Sí lo escuché y lo vi. ¿Se explica ahí o se indica cuáles son los pasos de esa entrevista al iniciar esa entrevista forense? ¿Sí o no? No le escuché la pregunta, doctor, escúcheme. Si allí en ese DVD que contiene esa entrevista forense, cuando inicia la funcionaria esa entrevista, explica en qué consiste cada uno de esos pasos de esa entrevista semiestructurada para la validez de esa entrevista forense. Su señoría, sí, una cosa es explicar y otra cosa es hacerlos. Ella seguramente los explica, pero no los lleva a cabo. Ahí es donde están mis objeciones.
Dentro de la respuesta que usted le da al señor defensor, usted nos indica que la entrevistadora forense no le explicó al menor qué era decir verdad o qué era real o qué era cosas fantasiosas. En las entrevistas forenses se puede hacer esa clase de explicación a los menores, no, aunque no se trate de una valoración psicológica forense, ¿sí o no? Sí se puede. ¿Nos podría indicar si en las entrevistas forenses los entrevistadores hacen juicios de verdad o mentira al testimonio del menor, sí o no? No, porque no es un peritaje. Es un informe nada más. Usted Pero nos tiene indicó, carácter técnico. usted nos indicó igualmente que había muchos vacíos en las preguntas que respondía el menor. De acuerdo a lo que usted le ha contestado al señor defensor, se trataba de un niño de una edad de 7 a 8 años cuando le acontecieron los hechos y que fue entrevistado ya a los 13 años. Un niño a esa edad puede recordar con precisión y exactitud fechas, tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos de acuerdo a la psicología forense, ¿sí o no? Su señoría, con precisión no, con aproximación sí. En esos documentos que usted dice que analizó y que estuvo a la mano, como es la entrevista forense, el dictamen médico legal, el menor siempre se estuvo refiriendo a que había sido objeto de abusos sexuales, ¿sí o no? Objeción, señoría. Válida la pregunta, doctor. Si es que en realidad ese Que es no, el meollo no, del interrogatorio. sí, pero es que no hubo objeto del directo. Señor, el perito leyó incluso hasta el relato del niño, donde habla de los tocamientos y del abuso. Sí puede responder el testigo. Su señoría, para responder con precisión, me permitiría revisar precisamente lo que yo extraje de medicina legal en comparación con la entrevista forense. Y claro, puede hacerlo. Su señoría, ¿lo puedo hacer de la que me envió el doctor aquí al WhatsApp? Sí, claro que sí. ¿Que es el mismo informe? Mismo informe, sí, señor. Incluso si me dice la página, yo lo exhibo. Sí. Su señoría, página 3. Punto 5.3, está al final, página 3, 5.3. Ay, gracias. Sí, su señoría, precisamente indico que para el folio 3 del informe de entrevista forense, que es el informe que se consigue en el formato FPJ11, el menor dice, casi siempre me tocaba y tenía relaciones sexuales. Yo le hacía el oral, él me lo hacía a mí, yo lo penetraba a él, él me intentaba de penetrar, pero no podía. Cierro comillas. Me refiero después, su señoría, al informe de clínica forense, que es el sexológico del que está preguntando el señor fiscal, del 2 de agosto del año 2017, inclusive ahí está la referencia a pie de página, y donde dice, abro comillas, él me decía que lo penetrara y yo lo penetraba para que él me regalara cosas. Cada vez que viene aquí sucede lo mismo. Sin embargo, no recuerda la fecha exacta de los hechos. Está en la página 1 del informe pericial de clínica forense de fecha 2 de agosto de 2017. Sí, ahí es donde encuentro esas disparidades. Señor testigo, teniendo eso en cuenta, eso que usted nos ha explicado anteriormente y que ha leído textualmente y que fue pregunta que realizara el señor defensor también, cuando los niños a esas edades hacen eso o tienen esos abusos sexuales, los victimarios, por dádivas o cosas que le regalan a los niños,
es factible que los niños no sientan esa afectación psicológica porque están siendo engañados y manipulados de acuerdo a su corta edad que tienen en ese momento. ¿Eso es cierto, sí o no? No es cierto, señor. Usted le contestó al señor defensor en preguntas que él hiciera que si un niño de 13 años, al referir los hechos, que tenía esa fecha en el momento de los hechos, le preguntó el señor defensor, el niño de esa fecha de 13 años la tenía fue cuando le hicieron la entrevista forense, no a la fecha de los hechos. Que tenga incoherencias o no para que en la forma de expresar sus hechos. Usted le contestó que es posible que no recuerde cuántas veces sucedió o fechas exactas en que haya sucedido. ¿Eso es cierto, sí o no? Doctor, le escuché entrecortado. Repítame la pregunta, por favor. No, Le repito la pregunta. En pregunta que le realizara el señor defensor anteriormente, indicó que el niño a la fecha de los hechos tenía 13 años. A los 13 años los tenía el niño fue cuando le hicieron la entrevista forense, no a la fecha de los hechos. Le preguntó si esas incoherencias... Señoría, objeción. ¿Podía tener el menor incoherencia o no al relatar los hechos? Usted le contestó que es posible que no recuerde cuántas veces sucedió o fechas exactas. ¿Eso es cierto, sí o no? No, su señoría, es que quiero hacer una objeción antes que el testigo responda a esa pregunta. Señoría, lo que pasa es que si vamos a hacer una pregunta puntual acerca de una situación fáctica, y el fiscal lo ha hecho, y en ese sentido sustento mi objeción, sobre aspectos puntuales de la acusación, no puede generar confusión en el testigo, su señoría. Tiene que ceñirse a lo que está en la acusación. El fiscal en la pregunta me está cambiando la acusación, me está preguntando y está diciendo que los hechos sucedieron cuando el niño tenía 8 años y la acusación no dice eso, su señoría. Es una situación totalmente que se sale del contexto de la acusación. La acusación es clara cuando dice que sucedieron hasta cuando él tuvo 13 años. Entonces, si el fiscal me viene a cambiar acá la acusación en el contrainterrogatorio, ahí sí, señoría, yo tengo que presentar de inmediato mi objeción. Por eso, ¿la objeción está concretizada en qué, doctor? La objeción está en concreta en que primero eso no fue objeto del análisis que hizo el señor defensor, y segundo que el fiscal está tergiversando los hechos de la acusación, su señoría. Bueno, primero esperemos que termine la pregunta porque... Sí, es que su señoría ya la pregunta la terminó. ¿En qué sentido lo digo? Usted interrumpió ahí, doctor. Recuerde que el testigo no escuchó la pregunta. No, pero yo la escuché, la defensa sí la escuchó, su señoría. Y es claro, o sea, la acusación está diciendo que los hechos sucedieron hasta cuando el menor presuntamente tenía 13 años y el fiscal acá me está diciendo que los hechos sucedieron cuando tenía 7. Me está cambiando la acusación. Eso no es leal, su señoría. Eso no es leal. Doctor, señor defensor, no he cambiado la pregunta, simplemente le estoy preguntando al defensor lo que usted mismo le preguntó y él respondió. No, pero ciñase a la acusación, a los hechos en materia de investigación. A ver, señor defensor, vamos a ponerle control a esto. Esperemos que el fiscal termine la pregunta. Señor fiscal, ¿cuál es la pregunta concreta para el testigo? Señor testigo, en pregunta que usted respondiera al señor defensor, él le preguntó que si un niño que haya sido producto de abuso sexual a los 13 años tenga incoherencias o presente incoherencia al hacer el relato de los hechos en cuanto a fechas, horas y circunstancias de tiempo, modo, lugar, usted contestó que es posible que no recuerde cuántas veces sucedió o fechas exactas. ¿Eso es cierto, sí o no? Sí, eso es cierto. No más preguntas al testigo, señor Boyce. Cambió la pregunta, señor fiscal. Bueno, pero en realidad... Pero está el bien. testigo como se quería con la fiscalía y bueno, todo se subsanó como usted lo pretendía. Ok, doctor. No hay ¿Va a ser ningún problema. directo el defensor? Sí, su señoría. Tengo una pregunta para el testigo. Señor testigo, usted ha manifestado, y bueno, así se titula su informe, es un contrainforme de la entrevista forense y análisis de relatos del adolescente JDTP, Sí. dentro del proceso pues que nos aborda.
Es una pregunta que quiero que me aclare, doctor. ¿Era necesario para realizar este análisis que usted se entrevistara con el menor o solo No, con los documentos que tenía era suficiente para realizar su experticia? no era necesario que yo entrevistara al menor, era suficiente con lo que la fiscalía había descubierto como elemento material probatorio y que recopilaba aparte del testimonio del menor en los diferentes momentos procesales, inclusive el de juicio. Perfecto, o sea, su experticia está completa con la documentación que tuvo a la mano. Sí, totalmente. Perfecto, no tengo más preguntas, su señoría. Muy bien, el fiscal como último turno al respecto de la respuesta de ahorita. No, señor, bueno, haremos más preguntas. Bueno, vemos que no hay más preguntas para el doctor Belisario, a quien le damos las gracias por acompañarnos en esta diligencia. Y bueno, bien puede retirarse. Muy amable. Mil gracias, su señoría. Feliz tarde para Gracias, todos. doctor. Muy Bendiciones. amable. Hasta pronto. Bien, ya hemos visto entonces ya hemos visto la participación en el juicio del doctor Belisario, el psicólogo. ¿Qué tenemos que opinar? Comencemos el diálogo, porque pues ustedes van a tener que hacer el análisis de esto, yo les colaboro, pero quiero escucharlos a ustedes, cuál es el análisis que hacen sobre este contrainforme. Buenas tardes de nuevo. En el ejercicio nos piden a nosotros plantear, dicen que con base en el discurso que plantea el perito, miremos los elementos que componen una evaluación psicológica forense y qué elementos estuvieron presentes en ella. Pero cuando el perito empieza a hacer el ejercicio y desglosa después de su proceso de acreditación, la lectura de sus credenciales y demás, empiezas a notarse que es un ejercicio de refutación pericial que se hace a un informe, ¿sí? Entonces, que como tal sea un ejercicio pericial, no lo es un ejercicio de refutación a una pericia forense. Para mí ese es como el primer hallazgo. Esa es mi intervención. La doctora Laila. Buenas noches, profe. Sí, yo creo que acá hay varias cosas y es que lo primero es entender la diferencia entre una sustentación frente a un contraperitaje y lo que es un informe pericial. Dentro de ese informe pericial, pues digamos que desde lo psicológico hay que evaluar varias cosas. El estado psicológico del menor, la consistencia del relato, indicadores en este caso de trauma, factores de riesgo, cómo era la dinámica familiar, la capacidad testimonial y las limitaciones de esa evaluación frente a las edades que tiene el menor y frente pues obviamente al relato. Pero dentro de lo que podemos ver dentro de esta audiencia de juicio oral, pues digamos que hay varias cosas que me llaman a mí la atención. Lo primero es que, pues para mí, pues en este caso desde lo pericial, creo que confunde varios conceptos. Sí es importante evaluar factores de sugestión, si bien es cierto, es muy importante tener claro eso. No hay que confundir fabulación con sugestión y con declaraciones inexactas, por varias razones, porque los niños y las niñas no tienen memoria lineal. En ese sentido, digamos que dentro del informe, pues sí, si bien es cierto, digamos que los menores pueden recordar ciertas cosas de manera inexacta, lo más importante es el núcleo central de ese relato, es decir, que el desarrollo de esa historia se dé. Es por eso que cuando le están preguntando al perito y es, usted evidenció que la psicóloga le preguntó o le explicó cuáles eran los pasos a seguir y así se hizo. Digamos que dentro de una entrevista uno no va diciéndole al paciente, y ahora es que ahora yo le voy a explicar tal cosa. No, se hace a través de un relato muy seguramente abierto, sobre todo por la edad del menor, para que exactamente no haya factores de sugestión que lleven a que el menor uno tenga, en este caso, un relato que sea de uno o que se vea influenciado negativamente. Entonces, digamos que esa sería mi intervención. Perfecto, doctora Laila, me parece muy interesante. Doctor Félix, ¿cuál es su opinión? Gracias, doctor. Buenas noches para todas y todos. Realmente yo no sé si se pidió como para refutación, no tengo ni idea del contexto, pero sí básicamente no es un dictamen pericial, básicamente porque no cumple con los requisitos de... Claro, Así que creo que lo que se puede criticar del perito, del psicólogo, es que quiso suplantar la función del juez.
sea, entró a hacer valoración de la prueba cuando eso es un tema privativo de quien va a administrar justicia, que en este caso es el juez. Entonces él entra a analizar si el muchacho recordaba o no recordaba, que por qué no recordaba, que si no llevaba una bitácora de las veces que fue abusado sexualmente, etcétera, etcétera. Bueno, eso es muy común y se nos presenta mucho en la práctica judicial. Entonces realmente lo que nosotros nos hemos dado cuenta, lo digo desde la experiencia personal, es que pues eso no sirve de nada. Realmente el defensor trae un psicólogo muy importante, muy estudiado, con muchos estudios, pero no aporta absolutamente nada, porque él lo que viene es hacer como un análisis de lo que el juez termina analizando. Es al juez al que le corresponde establecer si tenía un valor o no tenía valor probatorio, si se le cree o no se le cree al menor. Yo veo que hace mucho énfasis el defensor en el interrogatorio con el tema de si le preguntó por si él conoce lo que es verdad o no. Bueno, no sé, ahí me ayuda el doctor Esteban, la doctora Paola en el tema de psicología para saber si existen pruebas, para saber si alguien dice la verdad o no. Pero en este caso no. O sea, en este caso lo que trajeron fue a criticar el trabajo que se hizo de una entrevista forense y una entrevista semiestructurada, que ni siquiera forense, una entrevista semiestructurada, que en últimas, ¿qué es? Pues permitir que la víctima hable y cuente en un espacio tranquilo, chévere y que no esté comprometido su libertad de acción. Es eso que como insumo para posteriormente llevar a la víctima, pues que al testigo al juicio oral. Pero entonces acá lo que quieren romper es como con la fortaleza del trabajo que hizo su colega psicólogo al momento de hacer una entrevista semiestructurada, que puede estar todo lo errado posible, pero en últimas ese es un elemento de garantía para la víctima y no de validez de la prueba. Entonces puede que esté re mal, todo el protocolo se ha caído, nada, nada. Pero desde que se establezca que la persona, la víctima, fue coherente, pues, una narración clara, pues el juez lo va a valorar y es al juez al que le corresponde hacer esa valoración. Y no considero que sea un peritaje porque pues ningún conocimiento científico aportó realmente, o artístico, o de qué sé yo, nada diferente a lo que el juez puede llegar a hacer en la valoración. Discúlpenme por haberme extendido, esa es mi opinión. No, 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 es valioso eso y nos apoya, es decir, nos da elementos de juicio para seguir opinando. Me parece interesante su opinión. Gracias, doctor Félix. ¿Quién más quiere opinar sobre esto? Pues, profe, es que principalmente me gustaría hacer el hincapié en que fue un trabajador social quien desarrolló el informe base y que un psicólogo intentó realizar este contraperitaje, pero pues carece de muchos fundamentos. Inclusive, pues yo entiendo que parte del propósito es llegar a generar esa duda razonable para llegar a tener algunos cuantos beneficios dentro del proceso que pues nos podría explicar con mayor detalle el doctor Félix o el doctor Rayson o los demás abogados y fiscales que tenemos presentes. Sin embargo, pues primero fue un trabajador social quien desarrolló la valoración. Segundo, es un contraperitaje que está induciendo inclusive a generar revictimización en el usuario. Yo no le puedo llegar a preguntar, ¿usted cómo se sintió mientras lo estaban penetrando? ¿Usted qué sentía, qué estaba oliendo, qué estaba pudiendo llegar a desarrollar? Ese tipo de preguntas así de ese calibre, pues no se le puede llegar a desarrollar a una persona porque prima el derecho a la no revictimización más allá que el deseo de la autoridad por llegar a tener el concepto de verdad. Ahora, frente a lo que mencionaba el doctor Félix, ni siquiera el polígrafo se puede llegar a considerar que es un Claro, elemento de veracidad al 100%. Está claro. sujeto, se podría llegar a asociar a respuestas orientadas hacia una congruencia, pero de ahí a llegar a poder llegar a tener algún elemento que diga, no, 100% lo que está diciendo el doctor Valdés es verdad, pues no, no se puede llegar, con todo el respeto, doctor Valdés, como ejemplo, Claro. pero pues no, no se puede llegar a generar ese tipo de conclusiones a ese nivel que se estaba buscando. Una entrevista semiestructurada puede llegar a durar X cantidad de tiempo, ni siquiera podemos llegar a determinar si 6 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas es corto o es largo, más teniendo en consideración que este tipo de abordajes generalmente se llegan a utilizar es a través de grabación y cambia radicalmente. 6 minutos uno hablando de corrido es muy diferente a 2 horas donde yo tengo que estarle diciendo a la usuaria, pare un momento, yo registro, ahora sí continuemos. Entonces, pues digamos que la dinámica es completamente diferente.
Entonces, pues creería que para la actividad que nos están colocando este video, puede llegar a generar algunas cuantas dificultades, pero bueno, ahí estamos y ahí nos vamos apoyando entre todos. Súper interesante su opinión, doctor Esteban. Doctor Alejandro, ¿qué opina usted? Bueno, no tengo una opinión, profesor o doctor, sino más bien eh, una pregunta a los compañeros que han intervenido. Entonces, digamos, yo un poco ajeno a estos temas forenses, quisiera saber si la opinión de ustedes es que entonces esto no sirvió para nada. Es decir, me refiero a que lo que decía, por ejemplo, Esteban, y es lo que yo puedo observar, ¿por qué el psicólogo forense no fue el que hizo, no sé, la entrevista? No lo sé. Entonces ahí como lo que están hablando de contraperitaje, que para mí eso es como que chino. Es decir, es como que simplemente una evaluación de ese informe o digamos de esa entrevista que se hizo. Y entonces si lo hizo un trabajador social, por eso mi pregunta, ¿no ha debido hacer eso un psicólogo forense? O sea, ¿para qué un psicólogo forense tiene que evaluar lo que hizo otra persona que ni siquiera es de su profesión? No sé si me explico. Entonces, lo que quiero es como preguntarles si entonces todo este procedimiento estuvo mal hecho. ¿Quién le quiere responder al doctor? Me encantan esas opiniones, doctor Félix. Eh, eh, pues, Alejandro, lo que pasa es que sabes cuál es el tema, la ley establece que las entrevistas para menores, ya ni me acuerdo del artículo, la debe hacer es policía judicial. Psicólogo, Pero ¿no? entonces no lo pone en manos como tal de psicólogos, sino de miembros de policía judicial que deben tener un entrenamiento en entrevistas para menores de edad o para víctimas, que podría ser un trabajador social, sí, 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 sí. Entonces ahí viene la cuestión. Sí, sí Ok, es conozco decir, se está la siguiendo ley. la ley, se está 206A, siguiendo 206A, no. correctos. ¿Perdón? ¿Cuál es la ley? Que por ahí le dijeron, yo me acuerdo de No, la ley, pero, el de la entrevista forense, que es el 206A, porque el 206 es la entrevista normal y la que luego se reguló para los menores de edad, la 206A. pero sí la ley plantea que debe ser un psicólogo, ¿no? Ah, de la 906, el 906 de 2004, Sí, doctor. sí, 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 si me permiten leerla, dice la entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual será realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación entrenado en entrevista forense de niños, niñas y adolescentes, perdón, previa revisión del cuestionario por parte del defensor de familias y prejuicio de la presencia, de su presencia en la diligencia. Entonces no lo limitan psicólogos. Ah, perfecto, perfecto, siquiera. Muy Yo meto interesante. la mano ahí. Dentro de los nuevos lineamientos que se han venido gestionando en el Instituto Nacional de Medicina Legal, es que antes habían algunos cuantos trabajadores sociales, sin embargo, no tenían las competencias técnico-científicas para poder llegar a modular estados alterados emocionales. Entonces, si una persona entraba en crisis, el trabajador social ya no tenía la competencia para poder llegar a generar una modulación frente a dicha, pues una contención emocional frente a la valoración que se estaba desarrollando. Entonces, se han venido como generando algunos cambios al interior del instituto, pues fortaleciendo a que este tipo de valoraciones las comienza a desarrollar más son los psicólogos o psiquiatras quienes tienen competencias técnico-científicas para poder llegar a generar ese anclaje y regular emocionalmente, evitando la revictimización y ayudando a evitar cualquier tipo de evento adverso o afectación emocional dentro de la valoración a las personas en general. Está muy bien esa aclaración, doctor. ¿Quién más quiere opinar? Bueno, yo les voy a dar elementos para que sigan opinando, elementos de juicio. Eh, en principio, la entrevista, como ustedes lo han dicho, la entrevista que le realizaron no es un peritaje, no es un experto el que da. O sea, esa entrevista, como no es una pericia, pues va a carecer de valor, de capacidad demostrativa. Recuerden que el perito es un experto y la labor del perito es aportar conocimiento sobre un hecho. Eh, la entrevista no aporta conocimiento, o sea, no es una actividad pericial, mucho menos
pues sería actividad pericial si la realiza un experto, mucho menos como no la realizó el experto, pues, y la entrevista no tuvo ese enfoque de concluir nada. Entonces no tiene características de actividad pericial, de pericia. Por consiguiente, pues haberla presentado eso, pues simplemente se va a tener como un criterio investigativo del investigador, una actividad de orientación del investigador, no más. O sea, la capacidad demostrativa no llega a que a esa persona pueda concluir. De hecho, la entrevista no es para concluir nada, simplemente es para poner en conocimiento en el proceso de lo que opinó o de lo que dijo el menor, que en el momento de la entrevista tenía 13 años. Ahora bien, el trabajo del psicólogo, del doctor, que presenta el contrainforme, término que a mí me parece raro, contrainforme, me parece raro. Pues es un trabajo, la verdad, que no tenía por qué desarrollarlo él. Eso tenía que ser el abogado de la defensa, que vaya a cuestionar. Realmente es el abogado de la defensa el que debe cuestionar eso. Si para cuestionar ese informe el abogado de la defensa tiene que asesorarse de un experto, pues debería haberse asesorado. Pero en la figura del contrainforme, presentado aquí como si fuera un contraperitaje, que no es tampoco, no lo es, pues una figura vaga, etérea, no tiene, vuelvo, insisto, no tiene capacidad demostrativa. Entonces aquí estamos jugando, y esa es la justicia de Colombia, con dimes y diretes, ¿no? No, Dime, sí, sí, eso es lo que quiero darles pie para que ustedes opinen. sí, quiero participar ahí. Pero digamos que lo primero es, yo creería que se puede decir que es como de pronto una mala práctica. Yo sé que de pronto ya en la costumbre se da por parte de pronto los fiscales generalmente que manejan delitos sexuales de citar, digamos, si el psicólogo entrevistó, si el psiquiatra entrevistó, si el médico especialista en X entrevistó y lo citan en calidad de perito a la audiencia de juicio oral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Una cosa es el testigo normal que acude pues, a dar sus nociones de cómo pues, apreció los hechos, y otra cosa es que se me cite a alguien en calidad de perito. ¿Sí? Entonces, obviamente, si a mí me citan a alguien en calidad de perito, yo como abogado defensor, me preparo para abordar a ese experto, porque me están citando a un experto en cierta materia. Entonces, yo como abogado defensor me preparo primero para acreditarlo o desacreditarlo, ¿cierto? Segundo, para verificar pues, sus conocimientos. Tercero, su misma pericia de, no sé, cuántas exploraciones, cuántas entrevistas, cuántos casos ha llevado y demás. Y si él me acude en calidad de perito, digamos que esas van a ser de las preguntas más clave. Usted es perito, está certificado como perito. ¿Qué conocimiento, qué formación tiene como perito? Ahora, ese informe que usted está usando ahí o que el señor fiscal está poniendo de presente, ¿es un informe pericial? Sí, no. Ah, bueno, sí. Ah, bueno. Dígame cuáles son los pasos que usted utiliza en su informe pericial, cuál es la metodología, cuál es Claro, las bases científicas sobre las que usted está claro. diciendo sus postulados. ¿Cómo llegó a esas conclusiones? Porque ese informe pericial debe tener unas conclusiones y las conclusiones pues no van a ser meramente subjetivas porque deben tener unos planteamientos, unas bases científicas, ¿sí? Entonces digamos que hay unos errorcitos ahí de pronto de que por el hecho de ser profesional de pronto se lleve al escenario del juicio oral como un perito. Entonces podría abordarse simplemente como un testigo normal y se lleva al este para que el ejercicio del contrainterrogatorio y el contradirecto pues no se torne como tan fuerte referente al testigo y empiece allí a titubear y a generar dudas en sus versiones. Ahora, el tema de lo segundo que dice del contrainforme, bueno, yo también no lo había escuchado, digamos que para mí eso más bien acude como una segunda opinión pericial que pues entraría dentro de esa libertad probatoria que tiene también la defensa, ¿no? Listo, ya tenemos un dictamen por parte del ente acusador, que pues, obviamente es el dueño de la carga probatoria,
pero pues a la defensa también se le va a permitir en su libertad probatoria, pues llevar una segunda opinión pericial. Entonces, no sé, bueno, yo me perdí una parte ahí del video, pero digamos que podría acudir es como una segunda opinión pericial. Ahora, el tema es cómo lo va a abordar el juez, teniendo que un informe dice sí y el otro dice no, ¿sí? Eh, Quería ahí aportar esa parte. Sí, pero yo le diría, tal como lo presentó el doctor Balbuena, no es una opinión pericial. Si él hubiera, ¿sabe qué hubiera hecho yo? Si estuviera en esas lides y, por ejemplo, tengo que analizar algo de mi campo, una necropsia o algo, y quiero actuar como perito, si yo voy a actuar como perito, pues nada, establezco una metodología científica. Por ejemplo, utilizo la metodología cualitativa, exploratoria o descriptiva. ¿Qué significa eso en investigación? Que voy a estudiar el caso, no el informe. ¿Sí me hago entender? El caso. Voy a estudiar el caso, voy a estudiar todos los elementos probatorios, los hechos que ha recopilado la policía judicial, todos los dictámenes, y estudio el caso. Y en la metodología descriptiva empiezo a encontrar elementos en la metodología cualitativa, se llama cualitativa descriptiva o correlacional causal también. Voy a buscar elementos que o controviertan o rechacen una hipótesis o que la reafirmen. Y producto de eso, presento mi conclusión. Si es que yo hubiera querido actuar como perito, que lo hubiera podido hacer. Pero eso que presentó no es pericia, porque simplemente da su opinión respecto de un informe. Eso no se llama pericia. Ahora, yo diría, esa actividad, sin ser abogado, esa actividad de corregir o de cuestionar ese informe, ¿por qué no la hizo el defensor asesorándose del mismo doctor Balbuena? No necesitaba llevarlo, pero lo lleva con una figura que no la entiendo. Doctor Balbuena, psicólogo, no sé qué, acreditado, y lo ponen a hablar es decir, ¿usted qué opina de ese informe, doctor Balbuena? Pero eso no tiene valor probatorio. Pero el valor hubiera sido en el interrogatorio cuando esa persona, ese investigador, que no es perito, presenta su informe de investigación, que es la entrevista. Hombre, el abogado cuestiónelo, entérese y cuestiónelo. Pero el doctor Balbuena actuó no, ni como perito, ni como la verdad no sé esa figura, no sé. El doctor Esteban quiere opinar también. Sí, quería llegar a hacer mención de que ahí es donde uno diferencia, él quiso hacer un planteamiento para generar esta duda razonable y es la diferencia en la manera de preguntar. Si yo le pregunto a una persona, ¿usted cuántas veces, cuánto le daba al día o por cada uno de estos encuentros? El niño pudo haber respondido entre 50.000, 40.000 pesos, pero pareciera que en la segunda, cuando él quiere hacer ver eso como un error, el niño termina diciendo, no, pues en total terminé ganando como 400.000, 500.000, no sé, mucho dinero y X, Y y Z y quería hacer ver eso como si fuera un error dentro del testimonio, cuando en realidad es un cambio en la manera en cómo se está Claro, preguntando. Hay unos estudios en Estados Unidos de unos policías, agentes de tránsito, y ellos llegaron a encontrar que dependiendo de la manera en cómo le preguntaran al testigo, podían llegar a evidenciar un cambio en la en la percepción que tenían frente a un evento. Y el estudio que habían utilizado era del manejo de velocidad. Entonces, dependiendo de la manera en cómo le preguntaron, pues es que está en inglés, entonces pues las preguntas van a cambiar. Pero dependiendo de la manera en cómo le preguntaban, algunos testigos pueden decir, no, él iba como a 120 kilómetros por hora, y otros podían llegar a decir, no, iba como a 80, y otros podrían llegar a decir a 50, pero es dependiendo de la manera en cómo preguntaba. Eso parte uno, parte dos, pues yo tengo aquí la hipótesis de que, y quisiera que nuestros expertos en derecho nos pudieran como orientar un poco en esta parte.
Yo tengo la hipótesis de que de pronto el defensor no estaba muy bien preparado cuando se presentó la prueba por parte de medicina legal o de fiscalía. Y creo que existe la figura de prueba superviviente o algo por el estilo, que es cuando incorporan pruebas que no pudieron colocar antes. Y quisiera entender si de pronto es que quisieron colocar este tipo de informes o así, a este contrainforme como para poderlo vincular como una prueba superviviente y poderle generar un debate a esa pericia o a ese testimonio que pudo llegar a desarrollar. Pero pues es que yo no manejo esa parte de pruebas supervivientes y lo demás. Y hacer ese cuestionamiento a nuestros compañeros en derecho. Nuestros compañeros, a ver, ¿qué abogado quiere Sí, responderle al doctor? A ver, digamos que es sobreviniente, ¿no? Porque no se presenta el momento o no se conoce el momento de la audiencia preparatoria, que es el momento cuando se decretan las pruebas y demás. Entonces, y ahí viene como una especie rarísima que es la prueba de refutación que si usted la busca en el código eso no aparece. Aparece una palabrita chiquitica para en un artículo no más que la refutación y tiene un desarrollo jurisprudencial. Y precisamente nace, es en el desarrollo de la prueba cuando la contraparte ve la necesidad de atacar. Hay varias formas de atacar a un testigo, pero una de esas, y que es muy especial, es la prueba de refutación. Y normalmente es muy compleja. Y para el caso, digamos, de un peritaje, sería importante tener otro perito mucho más, con un estudio mucho más elaborado, qué sé yo, para atacarla. Lo que pasa es que es difícil. Realmente, yo no la he visto nunca. O sea, pruebas de refutación con dictámenes yo nunca las he visto, pero se puede presentar perfectamente. Entonces, daría un espacio, obviamente, para solicitar la prueba, para decretar la prueba y para practicarla y poder ejercer la contradicción, que es lo que se espera dentro del juicio. Y en este caso creo que eso apuntaba, por eso decía que ellos a lo mejor lo trabajaron así. O de pronto en la preparatoria sí pidió al perito, pero al momento de hablar de la pertinencia de haber explicado para qué. Hiciera pues para lo que vino a hacer, pues yo no hubiera decretado esa prueba, porque pues para qué vengo a escuchar a un psicólogo muy importante que me va a hablar de la lectura de lo que va a hacer, no, eso sería. estoy de acuerdo con el doctor, porque, mire, ¿cuál prueba de refutación? Uno, la entrevista no es una entrevista pericial, no es una actividad pericial. Es una entrevista, es una actividad del investigador. El investigador lo entrevistó. Entonces, se ve como la actividad del investigador. Bueno, la defensa puede cuestionar la actividad del investigador si fue realizada, bien realizada o no, si cumplió ciertos parámetros, bla. Pero, ¿cómo lo va a refutar con con un experto? Entonces, No, el experto aquí no, no, dígame. no, yo le quiero ahí complementar, bueno, también a lo que decía el doctor Esteban, sí es cierto también el tema de la prueba sobreviviente que, bueno, pudiera existir y no fue tenida en cuenta el momento del decreto allí en la preparatoria. Yo pensaría, bueno, yo pido excusa, ofrezco excusas, perdón, porque pues, bueno, perdí una parte del video como inicio, pero diría que muy seguramente para haber llegado al juicio, pues porque en la preparatoria se vio presentar muy seguramente el informe, bueno, su explicación de pertinencia, conducencia de utilidad y demás, para que este perito pudiese aparecer, bueno, el doctor Valbuena. Balbuena, pudiese allí expresarse en el juicio oral, ser citado allí. Pero encontrando en el 413, en el 413 del Código de Procedimiento Penal, dice presentación de informes. Y dice, las partes, o sea, Fiscalía Defensa, podrán presentar informes de peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el juicio oral y público, acompañando certificación que acredite la idoneidad del perito. Entonces, digamos que allí ya se encuentra la legalidad absoluta para esa práctica probatoria. Segundo, le sumamos lo que yo decía, el tema de la libertad probatoria. Bueno, no sabemos de qué forma, fue con un escrito, fue con un informe, fue con, bueno, no sé, una solicitud que haya realizado el defensor y por eso aparece este señor experto allí en el escenario del juicio oral. Pero obviamente, como decía el doctor Félix, esa valoración fue superada obviamente en la preparatoria para que esta persona pudiese llegar allí a presentar pues sus Claro, conocimientos en la audiencia de juicio oral. claro, de eso no hay duda, pero la actividad del doctor Valbuena no es pericial, no es pericial. Él Realmente está, fue un testigo, él es un testigo en el ejercicio. Si no, ni se revisa siquiera, el ejercicio, yo mira, ni estuve siquiera revisando, testigo. es que es lo que pretendieron montar fue un testigo de refutación, eso fue lo que No, pero, pretendieron a ver, realmente hacer. ¿testigo de qué?
¿Testigo de qué? Desde, desde el ejercicio de su credibilidad y formación científica, eso fue lo que pretendieron hacer. A ver, ¿Por qué? Porque es que el dígale bien. informe, espérame un segundo, Doc, permíteme terminar. ¿Qué fue lo que hicieron? Entra, hace una evaluación que la hace, que en esa parte yo no llegué, Esteban, ahí me aclaras tú, que la valoración la hizo el trabajador social, ¿cierto? Es que esa parte yo no la vi por ningún lado. Yo no, Sí, al final el fiscal dentro del contradirecto le hace ajá. preguntas de si usted supo el informe que realizó la trabajadora social, ta, 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 y le Ah, ok. Ahí en esa parte yo me debí perder en algún momento. Entonces, ¿a qué voy? Si yo como abogado de la defensa me doy cuenta que hay alguna forma de entregar una prueba sobreviniente que me permita decir que el niño está mintiendo, la mejor forma, pues por eso te digo, la mejor forma es decir, venga, es que empezando el ejercicio lo hicieron mal. La entrevista la hizo un trabajador social. En 13 minutos, ¿qué te puede decir un niño en 13 minutos? Muchísimas cosas. Así como hay una entrevista en la que puedes demorarte 3, 4, 5 horas, hay personas que a los 2 minutos te están contando todo. Y es completamente normal, es completamente humano. Entonces, creo yo que lo que pretendió hacer la defensa puntualmente es traer específicamente a este psicólogo como perito testigo para hacer un ejercicio de refutación. Lo digo, Doc, porque en los textos que hay de psicología forense actualmente se habla de los informes de refutación pericial al ejercicio de otros psicólogos que han venido adelantando un ejercicio profesional cuestionable. ¿Sí? Pero Esa es esto, una de las, de las- pero a de los ver, planteamientos. mire, las figuras de perito testigo son figuras en lo jurídico, lo jurídico. Uno, él no es testigo, él simplemente leyó el informe. ¿Testigo de qué? ¿Del informe? Por favor, ¿testigo de qué? Entonces, quitémosle el Ya lo remoquete de entendí, ya testigo. lo entendí, ya lo entendí, ya lo ¿Sí No, me entendí. hago pero entender? ahí es el tema ya, ahí ya es el tema de la práctica como tal en el juicio de Claro, ese interrogatorio contra interrogatorio, directo y claro, redirecto que se le hace, que haya fallado de pronto la dinámica de cómo hacerlo, claro, pero en la preparatoria sí debió existir la justificación de por qué él iba a llegar correcto, allí, correcto, pero, que iba muy claro, seguramente allí en el tema de la pertinencia, dijeron, él nos va a hablar y además va a explicar por qué el venga, informe de los correcto. peritos Yo tiene... no me, la preparatoria pasó todo eso porque si no, no hubiera llegado a juicio. Pero punto uno, él no es testigo. Simplemente leyó el informe. Segundo, no es perito. Es que porque él haya hablado, es un experto. Pero recuerden que la pericia no es una persona. La pericia es una función. ¿Sí me hago entender? Yo, Carlos Valdés, por mi nombre y médico y no sé qué, no soy perito. La pericia es una función. ¿En qué consiste la función? En llevar conocimiento de una técnica, una ciencia, un idioma a la audiencia. Pero ese conocimiento que se lleva está basado por una metodología. El perito tiene que trabajar un método, ¿sí? Cosa que no se le exige, por ejemplo, a un testigo. Al testigo no se le dice un método. Se dice, ¿usted en qué posición estaba? ¿En qué momento estaba? Dime qué ubicación tenía. Porque lo que vamos a explorar del testigo es la percepción por sus 5 sentidos. Aquí él no es testigo de nada. Pero perito menos. ¿Qué hizo él? Leyó el informe. Dijo, hombre, aquí hay falla. Por ejemplo, la entrevista duró 13 minutos. No hubo una correlación. Le preguntó una cosa y después él responde esto y después responde el otro. Lo que hizo fue un análisis de la entrevista, pero no aplicó ningún método. No hay método de investigación pericial. Aquí estamos acostumbrados en Colombia, y esa es una de las críticas que yo le hago al sistema judicial, a una mediocridad rampante. Mire, yo en eso sí soy exigente. Una mediocridad con la cual el último que pierde, el único que pierde en este proceso es ese niño. Uno se está diciendo, un grupo dice, mintió, el otro dice, no, la verdad. Óyeme, ¿dónde está la investigación de este caso? ¿O es que el proceso se limita a si el niño dijo la verdad o dijo la mentira? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la actividad pericial? Yo del doctor Balbuena, yo hubiera dicho, bueno, venga a ver,
voy a actuar como perito, voy a estudiar todo el caso. Si no puedo entrevistarme, no necesito entrevistarme, voy a estudiar todo el caso, el contexto, desde mi punto de vista, y aplico un método y llego a unas conclusiones. Eso que dijo el doctor Balbuena no son conclusiones. No, simplemente, pues, no, pues a mí me parece que en 15 minutos, en 13 minutos, pues una entrevista va, bla, 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 bla. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Con tristeza lo digo. La justicia en Colombia utiliza eso. Y yo me pregunto, ¿cuál es la actividad investigativa para este caso donde está procesado un sujeto, donde la víctima es un niño, donde los hechos son muy claros? Porque en lugar de llamar al doctor Balbuena y cuestionar uno al otro, oye, la clase pasada vimos, ¿qué recomienda Naciones Unidas? ¿Por qué no se hizo la investigación del entorno familiar, social, escolar El del niño? contexto. Óyeme, es que la violencia, miren ese niño, esto va a resultar en nada. Es que la violencia sexual está acompañada de otras violencias. Violencia de pareja, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violencia de género. Óyeme, ¿y dónde está la investigación del contexto? Hubieran utilizado esa trabajadora social, no para entrevistar al niño, sino para ir al contexto familiar, social, escolar. ¿Ustedes creen que si ese niño fue maltratado, violado, como él mismo lo relata, no debió tener cambios en su entorno social escolar? Claro que sí, pero ¿dónde están los investigadores? ¿Dónde está una fiscalía? ¿Dónde está la justicia en Colombia? Óyeme, ¿por qué no pidieron la historia clínica del menor? Porque si lo accedió, pues tiene que tener una historia clínica. ¿Ustedes piensan que eso es gratuito? ¿Que la salud del menor no se ve afectada? Y entonces todo gira en un dimes y diretes. Qué pobreza intelectual y qué pobreza investigativa tenemos en Colombia. No, estoy aterrado. Y la única víctima en este proceso es un niño que lo cogen a bailar. Pero aquí no hay ninguna pericia, aquí no hay nada, aquí no hay ningún testigo, no hay nada. No, no, no. La verdad, yo veía eso y, mira, me tuve que tomar Coca-Cola porque para calmarme, cálmese, Eduardo, cálmese. Y eso que existen instrumentos de validez de testimonio infantil, la matriz SSBCA. O sea, básicamente Claro, es una de las técnicas metodológicas para evaluar testimonio infantil, de pero las más cuando se potentes aplica que acá, existen. no se aplica. La ignorancia en el proceso. El análisis de criterios basado en... El Sí, doctor y es muy Esteban bueno. hace rato levantó la mano. Doctor Esteban, qué Pero pena que me puse a hablar yo, discúlpeme. No, tranquilo, Doc. Es que inclusive quería llegar a refutar la posibilidad de que fuera experto en algo, porque digamos que primero generaba unos direccionamientos hacia unas preguntas que podrían llegar a ser sugestivas y que podrían llegar a generar malestar, y segundo, amplía una parte teórica que está desvirtuada frente a que todos los menores, pues que han sido objetos de violencia sexual, van a tener esa dinámica de únicamente tener un rol pasivo cuando las dinámicas que se han venido estudiando últimamente se ha visto de que es una confusión a nivel emocional y que han podido llegar a experimentar los diferentes roles. Entonces, o sea, tanto de pasivo, activo, hágame, yo le hago X, Y, Z. Entonces, pues digamos que inclusive era llegar a cuestionar la experticia en algo del colega, que da tristeza llegar a decir, pero pues digamos que este tipo de informes pues sí genera un Claro, poco de controversia. Pero no, es que ahí está el tema, lo que le digo, falla el ejercicio en la dinámica del desarrollo del juicio oral de poder objetar, por ejemplo, ese tipo de preguntas o, por ejemplo, ese tipo de expresiones. Sí, yo ese pedacito lo vi cuando refirió lo que acaba de decir el doctor Esteban y para mí eso era una refutación inmediata allí, o una objeción, porque listo, expresó lo que expresó, pero ¿bajo qué fundamento está diciendo eso? De que no, que es que la experiencia, la experiencia en qué, dígame, nada, en qué eso
me está hablando de experiencia. ¿Bajo qué fundamento científico usted acaba de decir eso? De que es que acá tenemos un estudio, no sé qué, lo que veíamos precisamente ahorita en la otra clase de ayer y antier, de dónde saca usted esa conclusión que acaba de exponer. Y allí es donde se empieza entonces a desacreditar, a refutar esas manifestaciones de la persona. Pero digamos ahí es el tema, ¿no? Falla ese ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio dentro de la audiencia. Obviamente la defensa se prepara pues para tumbar la teoría del caso de la fiscalía, pero fiscalía también debe estar inclusive más preparado que defensa, porque fiscalía está en la práctica más constante sobre ese tipo de fenómenos. Claro, es evidente que hay una falla, digamos, en lo técnico, en el cuestionamiento que se hace al interrogatorio. Es una falla técnica, pero insisto, más allá de la falla técnica, nuestra justicia, o sea, si esto es esto es un juicio mediocre, y yo le pongo el rótulo, negrilla y mayúscula, mediocre. Y lo más triste es que hoy cerca del 90% de la violencia sexual recae en menores de edad. Ellos. Y ese juicio mediocre no va a conducir a nada. A nada. ¿Por qué? Porque no hay investigación. Porque aquí nos falta es conocimiento, oye. Claro, hay error en la técnica, en cuestionar. Yo le cuestiono esa pregunta, yo le cuestiono. Pero más allá de error en la técnica, oye, yo defensor, voy a llamar a un psicólogo experto para ponerlo ahí de pantomima. ¿Para qué? Lo que él quiere es confundir. Y esa es otra de las estrategias con las cuales no estoy de acuerdo. Al abogado se le enseña desde muy joven, primer semestre, si no sabes, confunde. Es más, el lema del abogado es confunde y reinarás. Y entonces, ¿qué es lo que pretende aquí la defensa? ¿Y cuáles las preguntas y las contrapreguntas? Intentar confundir. ¿Confundir qué? Confundir una actividad investigativa porque no fue pericial, la entrevista no fue un acto pericial. Vamos a confundir al juez porque esa actividad investigativa, pues mal investigación, mal, usted, señor juez, usted no la puede tener en cuenta porque, pues, mire, adolece. ¿Y cómo lo confundo? Ah, yo llamo a un experto y lo presento y lo acredito como experto. ¿Qué es usted, doctor Balbuena? No, yo soy psicólogo y tengo especialización 1, especialización 2, trabajé en esto, en aquello, no sé qué. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de que bajo esa figura confundirlo y hacerlo parecer como si fuera una opinión de experto. No. Eso es la verdad, es una mediocridad impresionante. Mire, yo hubiera sido ese defensor, yo más bien llamo al doctor Balbuena y le digo, venga, doctor Balbuena, apóyeme, pero como asesor, acompáñeme. Y el día que yo mando llamar a la persona que le hizo la entrevista y asesóreme cómo lo puedo cuestionar, la labor investigativa, y voy a cuestionar al investigador. ¿Sí? Lo voy a cuestionar. No es un perito, es un investigador. Bueno, lo voy a cuestionar. Su actividad investigativa estuvo mal hecha, señor. Hizo le hubiera dado mejor resultado que Balbuena hubiera asistido como asesor, no con esa figura que no es nada, dice que un contrainforme. Dios mío, ¿cómo nos inventamos de términos? No, pero dos cosas. Bueno, pero voy a hablar la segunda primero para retocar lo que... Después hablo la primera, que es mucho más importante. Bueno. Dos, lo primero es que, bueno, respecto al lema de confundir reinarás, digámoslo, llevándolo más a la ilusión de lo que es el derecho realmente, pues nos vamos al principio de toda duda favorable se resuelve a favor del implicado. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente está ese principio. ¿Sí? Entonces, toda duda se resuelve. Claro, cuando se crea esa confusión o esas dudas, pues van a favorecer necesariamente al implicado, al investigado, acusado, como en la etapa en que esté.
Y pues también están las garantías procesales de la persona que está siendo investigada. No toda la persona que es investigada es culpable y eso también lo tenemos que tener como cierto. Pero ahora lo primero que realmente lo más importante, yo creería que sí está fallando demasiado, si bien yo sé que se activa, opera, falla demasiado la atención a los menores víctimas de esos delitos sexuales. Sí, señor. Falla porque entendería que sí, claro, la profesión a veces puede como que empezar a soltar sentimientos y ya la profesión se vuelve a veces como muy, muy plana y de pronto ya es un formato, es una rutina y se pasan cositas de lado, entonces no se valora realmente como una víctima de extrema necesidad aquel menor. ¿Sí? Entonces fallan cositas en esa atención, entonces lo entrevista esta persona, entonces pasa, bueno, puede que haya una revictimización también, el protocolo no es adecuado, pero además, listo, se atendió al niño, pero el abordaje no se vuelve a realizar. Recomendamos unas terapias psicológicas, psiquiátricas, lo que sea. No sabemos si se vuelven a realizar o si se vuelven a realizar, lo realizaron de manera debida, qué pasó con el niño, ya se recuperó, si le estamos restableciendo derechos, no le estamos restableciendo derechos. ¿Sí? Aparte, eh, por un lado, que a veces en el afán se saca el caso rápido porque pues entonces claro, los delitos sexuales son castigables de manera severa, no tienen favorabilidades, solo con las manifestaciones ya tenemos una orden de captura, tenemos una imposición de medida de aseguramiento, se avala y demás, pero también en otras ocasiones entonces pasan 3, 4, 5 años y entonces la víctima, ¿qué? ¿Cuándo va a saber sobre su situación? Tanto así que a veces entonces el juicio se torna casi que perenne y entonces a la final ya se presentan en el juicio, no, la representación de víctima no asiste, la mamá no asiste, el papá no asiste porque ya se cansan, se agotan de esa práctica. Aparte, si la defensa o más bien el investigado tiene, digamos, para aportar una buena defensa, pues el juicio se va a alargar necesariamente. Y eso va cansando a la víctima, no va a aparecer, no llega, ya no le presta desinterés y la víctima sigue siendo víctima todo el tiempo. Entonces, para mí eso es lo, uno, pues, lo más importante que realmente falla allí el abordaje inicial y el abordaje de seguimiento a aquella persona víctima que, digamos, sería como lo más importante, ¿no? Ese tratar de restablecer esos derechos que finalmente, pues, diría yo que nunca se van a restablecer porque un daño moral, pues, no creo que se cure. Ahí mis compañeros psicólogos me dirán eso, pero creo que nunca se curaría, ¿sí? Ya el tema de administración de justicia es, digamos, como una segunda línea en ese tema de restablecimiento de derechos, que es lo que espera la víctima, pero realmente yo creo que lo que se busca es eso, ¿no? Tratar de resarcir ese daño de alguna manera. ¿Con qué? No sé, con un tratamiento, ya lo sabrán las personas expertas en ese abordaje respecto a esas víctimas. Con plata, doctor, con plata. Yo tengo algo por decir. Claro, Yo tengo claro, algo por doctora. Y es Claro. que, pues pese a lo que ustedes pretenden plantear, quiero contarles que hay muchos autores desde la literatura científica, no solamente aquí en Colombia, con las profesoras que orientan la maestría en psicología jurídica y en la especialización en psicología jurídica y forense, que fueron mis docentes, donde se enseña a hacer ejercicio de análisis y de refutación de informe psicológico forense. Que si hay muchos cuestionamientos en cuanto a lo que pasó esta audiencia, eso es innegable, por todo el ejercicio metodológico, como lo decía el doctor Valdés, que se planteó. Pero también que hay muchos autores a nivel internacional, como Cheburúa específicamente, Ballesteros y otros, que ellos han planteado ejercicios de investigación científica para hacer refutación de testimonio. ¿Sí? Asociado a qué? A los peritajes psicológicos que se han llevado a cabo en algunos de los casos. Lo que pasa es que este ejercicio, para mí, en todos los planos empezó mal en muchos sentidos. Incluso me pareció curioso el ejercicio como está planteada la teoría, porque dice, haga el ejercicio de análisis al ejercicio pericial forense. Yo dije, carajo, ¿cuál pericia? Porque ahí no hay ninguna pericia, yo por ningún lado la vi. Pero pues están hablando de la acción que adelantó el invitado a esta audiencia, que la fiscalía lo denota como testigo, ¿m? De manera particular. Por eso también utilicé el término testigo. ¿Vale? Eso es, doctores. Gracias. Pero ya queda claro que no hay testigo, ¿cierto? Testigo de nada. Pero pues yo pienso que es la única forma de llamarlo en esa No, prueba sobreviviente. mire, ya les cuento este chisme. Aquí el derecho colombiano incorporó muchas figuras como perito testigo, testigo de refutación, figuras que no son de Colombia. Eso fue fiel copia del derecho procesal
de Puerto Rico. Y esa copia se hizo en el 2004, entre el 2000 y el 2004, cuando recibimos capacitación por Estados Unidos en derecho penal en Puerto Rico. Y si ustedes miran el Código Procesal Penal de Puerto Rico, es el que trae las figuras de perito testigo, testigo de refutación. Y entonces eso es lo que tratan de poner acá. Pero vea, más allá de esa anécdota, yo sí, al final porque ya veo que está llegando la hora de terminar la charla, yo sí avalo, y muchas gracias, doctora, este ejercicio. Pero yo quisiera concluir para los psicólogos, el psicólogo forense debe rescatar de esta mediocridad su profesión. Es decir, eso que hizo el doctor Balbuena, que lo conozco y es un gran psicólogo, no deben hacerse porque la profesión se desvalora. ¿Me hago entender? Se desvalora la profesión. El psicólogo forense es muy importante y su actividad es crucial en la investigación, en la determinación de una conducta, sobre todo en estos casos. La psicología forense es una herramienta científica de primera línea. Pero ojo, el psicólogo tiene que hacerse respetar, por decirlo de otra manera, y no permitir que su actividad sea presentada de esta forma. No, por favor, porque eso desdibuja. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el psicólogo? ¿Qué aporte en psicología hizo el doctor Balbuena ahí? Ninguno. Y entonces yo mejor no, yo hubiera estado ahí, yo no me presento como psicólogo, me presento como una persona que voy a mirar. Tome en cuenta el Código Procesal Penal, tome en cuenta los criterios que tiene medicina legal, tome en cuenta los criterios de fulano y sutano y tal, y entonces voy a dar mi opinión sobre eso. Mire, la psicología va mucho más allá. Y plantearlo aquí como una opinión de un experto en psicología, no, eso desdibuja la labor, desdibuja la profesión. Y el resultado va a ser entonces que entonces al psicólogo lo va a debatir, o el psicólogo se va a poner a debatir cualquier cosa, o lo van a debatir cualquier otra persona. Es decir, da rabia también ver cómo una profesión tan importante de pericial científica, porque la psicología es una ciencia, maestros. Eso no es improvisación. Tiene un método, tiene criterios de validación, por favor. Si yo voy a cuestionar a un psicólogo, me ciño a los criterios de validación de la técnica psicológica que se utilizó. No es que me los esté inventando. Entonces yo pensaría que la reflexión de mi parte es, compañeros psicólogos, vamos a reivindicar esta vaina que vimos. Eso no es nada. Un contrainforme, ay Dios mío, contrainforme, no sé. Eso es lo único que muestra la mediocridad de nuestro sistema judicial. ¿Cómo les parece? No, pero, por ejemplo, bueno, acá en este caso, digamos, se refiere el caso a, bueno, a un informe de valoración, o bueno, más bien la cuestión es valoración psicológica, ¿no? Desde lo psicológico forense. Pero, por ejemplo, cuando riñen también los informes, por ejemplo, de opinión o de pericia balística, ¿sí? El informe pericial que lleva Fiscalía dice sí, la ojiva encontrada en el cuerpo, en el sitio, corresponde con la del arma que fue incautada, pero la defensa también puede llevar su opinión pericial Claro, balística. claro. No experto va a decir, no corresponde. Entonces ahí entra el dilema también. Entonces acá tenemos este que dice que sí y este que dice que no. Doctor, Claro, ya claro. será trabajo. Obviamente, si Fiscalía conoce el informe de antemano, pues sería el trabajo, por ejemplo, de una tercera valoración para tener
otra opinión neutral, No, pero también entra el trabajo del juzgador allí para determinar respecto de esa capacidad que tuvo el perito para defender su base de opinión pericial, doctor, cuál no, es vea, más vea, le acertado, aclaro pero lo que, seguiría la duda viva. le aclaro lo que usted me está diciendo. Punto uno, es normal en ciencia que haya opiniones diferentes. Es normal. O sea, que el perito A dice sí y el perito B dice no, eso es en ciencia, es normal. Las opiniones científicas no coinciden. ¿Por qué es normal? Porque la ciencia no produce resultados absolutos. Verdades absolutas no son científicas. ¿Y por qué una verdad científica no es absoluta? Mi querido doctor, porque existe el error. El error nació en la ciencia. Entonces, no se le haga extraño que dos expertos, dos peritos, balística o lo que sea, tengan opiniones diferentes. En ese caso, el juez, no hay que pedir un tercer perito. Eso era en un sistema inquisitivo. Yo lo viví por allá en los años 80 y mediados de los 90, donde la Fiscalía, el CTI, el CTPJ en esa época decía sí, la DIJÍN no. Entonces el juez decía, mandémoslo a medicina legal, a ver qué dice. A ver, 2 de 3. Y medicina legal decía tal vez. Y entonces, eso es en el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio es la controversia. Y eso se resolvió. Vean, vea, curioso esto, vea. Eso lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso Daubert. Caso Daubert. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Está el caso Daubert, 1993. William Daubert demanda a la empresa, a una farmacéutica. ¿Por qué? Por un medicamento que al hijo de William Daubert o a los dos hijos le había generado, generado daños congénitos. William Daubert lleva expertos. La farmacéutica Merrell Dow también lleva expertos. Le niegan los expertos de William Daubert por X o Y motivo, ahorita no me pongo a explicar, y el caso él lo lleva a William Daubert, lo lleva a la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque dice, a mí me negaron la valoración de mis expertos y solo le dieron credibilidad a los expertos de la farmacéutica Merrell Dow. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Póngale cuidado, 4 puntos que le dice a la justicia, que están en muchos sistemas judiciales del mundo, 1993. ¿Qué dijo la Corte? Cuando dos peritos tengan posiciones diferentes, la justicia debe mirar 4 aspectos. 1, valorar el método. Si el método que utilizó el perito A, que dijo sí, y el método utilizó que el perito B, que dijo no. Hay que valorar el método. Cuando uno mira un método, tiene que verificarse si el método está validado, si el método está estandarizado. Valorémoslo. Segundo criterio Daubert, buscar el error. Que se determine el error. Eso no existe en Colombia. Gracias a Dios los abogados no hablan de error, porque después les explico, eso viene a traer un problema jurídico y político. Gracias a Dios, donde yo les diga el error. Escasamente en derecho de familia hay error, porque la ley en familia dice que para asignar la maternidad o paternidad a una persona debe tener un mínimo de 99,9%, pero ni siquiera saben de dónde sale el 99%. Tercer criterio Daubert, que ese resultado de los métodos y esos métodos hayan sido publicados en revistas científicas indexadas. Ese punto sí lo trae la ley 906. Cuarto punto de Merrell Dow, de el caso Daubert, que exista aceptación por la comunidad científica de los métodos. Es decir, la aceptación no es que a uno le den palmaditas en la espalda, que exista crítica. Entonces, cuando a mí me muestran un método, lo primero que digo, muéstrame, dígame, ¿dónde está validado?
¿Dónde estaba estandarizado? ¿Dónde está publicado? ¿Dónde hay crítica científica? Porque lo contrario yo no le creo. Entonces, doctor, mire que esa percepción que usted tiene está, déjeme decirlo, está rebatida ya. Dos expertos pueden tener conclusiones diferentes y eso es normal en ciencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, no, absolutamente de acuerdo con el tema de darle la validez a la opinión pericial y de acuerdo con los puntos que usted mencionaba, claro. Ahí se revisa el tema de fiabilidad, grado de certeza y demás, y pues ya los otros puntos que usted puso sobre ese análisis científico. El tema, y lo digo porque, o sea, bueno, ese no es penal, pero ese es disciplinario, pero muy seguramente va a llegar a las decisiones penales y es una decisión reciente y tiene que ver con algunos delitos de investigador después del estallido social, ¿sí? Y en ellos se investiga, por ejemplo, homicidio. Y está una sentencia de segunda instancia de Procuraduría en ámbito disciplinario y allí se alcanza a comentar cositas de lo que yo le decía. Claro, eh, el juzgador le dio un mayor grado de aceptación al informe que hizo el ente y le restó importancia, digámoslo así, importancia jurídica al que aportó la defensa, ¿sí? Entonces, digamos, dentro de los cuestionamientos de lo que Claro. decía, porque yo lo dejé como un cuestionamiento. Entonces, ¿qué hace Fiscalía? ¿Un tercer o ya entonces le dejamos la tarea al ¿Sabe por, juzgador y el que emita esos juicios de valor que acaba de decir el sabe doctor? por Claro, qué esos juicios sucede de eso, valor doctor? tienen de tarea al juzgador. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque el derecho disciplinario es inquisitivo, no es adversarial. Por eso usted Sí, ve eso. sí, el más inquisitivo que existe, Derecho, no, claramente. no es más, es Y que está, mire, todavía el derecho es un régimen disciplinario está especial, por la ley mucho 600, más. habla. Es inquisitivo. Ay, yo practiqué el derecho disciplinario en la Procuraduría, en investigaciones especiales de la Procuraduría. Es inquisitivo. Y eso hace que el derecho inquisitivo a veces sea más efectivo que el derecho adversarial penal. Pero son dos Pero derechos diferentes. en la sanción, o sea, digamos, pues, puede resultar más efectivo en la sanción, Sí, pero como lo dije, ya pero sabe en que la existen las... búsqueda de la verdad no. Exactamente. Pero digamos que ya ese ingreso de, por ejemplo, el manejo de cadena de custodia en lo disciplinario, digamos que ha mermado un poco ese aspecto inquisitivo en lo disciplinario. Sí, con cadena de custodia hicimos un libro allá en la Procuraduría con eh, el doctor Farfán, que es hoy magistrado. Debe estar en la Procuraduría. Se dice la cadena de custodia en el proceso disciplinario para mejorar eso, sí. Sí. Bueno, óigame, qué delicia de debate Gracias. hoy. Qué delicia. No, estoy contento, les cuento. Pensemos en Doc, algo para nuestra próxima charla en 15 días. no, Doc, tome cuidado. Imagínate que la charla dentro de 15 días tiene que ver con el modelo de ONTA y de Andrews sobre el modelo riesgo, necesidad, responsabilidad. Y nos toca hacer una evaluación de este mismo ejercicio pericial con ese modelo, con el modelo de Andrews y ONTA. Yo decía, pero ¿en serio? Sí. Entonces, de hoy en 8 días, de hoy en 15 días, vamos por ese mismo lado, Doc. O sea, Bueno, por el mismo preparémonos. ejercicio que tuvimos y va por el modelo de Bonta. Nos están pidiendo utilizar ese modelo para analizar el ejercicio que hizo el perito, ¿Mm? entre comillas. Esa es la tarea, eso es lo que nos pidieron, eso es lo que hay que hacer. Ya llevamos elementos de juicio. Primero, no actuó como perito. Perito no es una persona. Perito es una función. Quítenle ese remoquete. ¿Sí? No, Primer punto, la vamos a tarea no es cuestionar perito, eso. punto. La tarea se acabó. No hay más tarea. No es perito, punto. Entregamos la tarea. No hay nada que analizar. Oiga, fabuloso. Gracias. A usted, Doctora, doctor. doctora Paola Hernández, doctor Esteban, doctor Jorge, doctor Alejandro, doctor Sami, doctora Laila. Gracias, gracias. Esto ha sido un debate delicioso. Gracias a usted por Deseo su un feliz fin disposición. de semana y seguimos comentando. ¿Listo? Y nos Vale, sí, señor. preparamos para dentro de 15 días. Listo, Gracias a todos, que gracias a esté muy Bueno, todos. bien. Feliz igualmente, noche, feliz profe. noche. Muchas Hasta gracias. luego. Que Chao. descansen. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches.